Vale. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, Lola, y a la asociación también, porque también nos estáis abriendo puertas a nosotros, a los jóvenes investigadores, y bueno, por supuesto a todos los asistentes, que veo que el aforo está bastante completo, pero por lo menos estar a la media altura, y que bueno, de todas maneras, si queréis hacer cualquier tipo de comentario mientras se está dando la intervención, pues sin ningún problema, y si en alguna cosa me equivoco, podéis corregir. Con este tema, lo que pretendemos normalmente los investigadores es intentar hacer llegar a la sociedad o intentar hacer entender a todo el mundo la necesidad de la protección y la conservación del patrimonio arqueológico. En este caso, el prehistórico, que es el que siempre queda un poco más olvidado y menos conocido, sobre todo en nuestra tierra, y con mayor importancia en el norte de la provincia. Bueno, estas son las 4 zonas donde se han encontrado dólmenes. Nosotros nos vamos a centrar en el Guadiato y en el Valle de los Pedroches. Los dólmenes que vamos a ver son aquellos que están ahora mismo, tienen algunos materiales expuestos aquí en el Museo Arqueológico. Son el dolmen de Casa de Don Pedro en Belmez, la Sierrezuela 1 en Fuentovejuna y el Peñón de las Aguilillas de Villanueva de Córdoba. Las investigaciones llevadas a cabo en todos estos dólmenes han sido pocas, podemos decir que pocas. Se han perdido muchísimos de los dólmenes por una mala investigación, porque antiguamente ya sabemos que la metodología que se usaba no era la más adecuada, y se han perdido gran parte de estos dólmenes y además investigados como tal completamente solo hay uno, que es el de Casa de Don Pedro. Se han llevado a cabo algunas prospecciones por la zona y se han intentado registrar los dólmenes que hay, pero este es el único que se ha podido investigar en condiciones. Y bueno, no sabría decir exactamente el número de dólmenes que hay, pero en Villanueva de Córdoba hasta el momento hay localizados unos 120. O sea, yo creo que tenemos un patrimonio bastante rico por investigar, por estudiar y, por supuesto, conocer y poder disfrutar todo, ¿no? El dolmen en Casa de Don Pedro es el único que está declarado como bien de interés cultural, debido a la investigación que se ha podido llevar a cabo. Se encontró, como casi siempre de casualidad, o porque se van a cometer cierto tipo de obras, en este caso se iban a cambiar las zonas a regadío, y apareció el dolmen. Juan Carlos Vera en ese momento todavía estaba colaborando en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Córdoba, dio el aviso y consiguieron paralizar la obra y poder excavar allí y documentar aquello que estaba apareciendo. El monumento, hay una pequeña imagen ahí, pero ahora lo veremos en grande. Es una cámara de planta poligonal, algo trapezoidal y dividida en dos por una pilastra central. Anteriormente, este espacio había sido utilizado como algo... no era de uso funerario. Había sido una zona simbólica en el que habían estado, pues creo que era desde el Neolítico Medio, habían estado utilizando aquel espacio. Los menires que se encontraron después fueron reutilizados para este posterior uso de tolo. Y bueno, quizás también en el tiempo sea el que durante más tiempo se esté aprovechando, llegando incluso hasta el bronce. La primera excavación se llevó a cabo en el año 1986, los 2 años siguientes fueron los de las prospecciones arqueológicas, y en el 2001 se llevó una fase de consolidación y vallado de la zona y se aprovechó también para continuar la excavación. Se encontraron algunos individuos y bueno, y la cronología de los materiales en relación a estos individuos es del cobre pleno y final. Estas serían imágenes del dolmen ya puesto en valor después de su trabajo durante el año 2001. Esta es la planta del dolmen, donde vemos el número 2.
Aquí encontramos uno de los menires que ha sido reaprovechado. Y bueno, y esto es un dibujo de la cerámica. Esta es la pilastra central utilizada también y se encontraba techado por 2 grandes losas. Como veis, el material encontrado pues solamente se apareció asociado a la lítica ese fragmento cerámico, y las puntas de flechas pues son bastante numerosas, pero son la mayoría pues de similares características. Son todas en siles de diferentes colores. El siles es bastante común en la zona de los vados y las ramblas de los ríos, y nosotros nos encontramos al lado del arroyo Fresnedoso, que es un afluente del río Guadiaro. Las hojas de siles, como veis, también tienen diferentes coloraciones y bueno, no tienen muestras de haber tenido un uso real en las piezas, ¿no? Se puede decir que han sido utilizadas con motivos ya votivos, algo típico de los ajuares del Calcolítico. El dolmen de la Sierrezuela 1 está ubicado en una finca dedicada a actividades agropecuarias. La excavación todavía, bueno, se puede decir que se realizó de manera ilegal. Fue el hijo del dueño de la finca el que estuvo trabajando allí. En muchos libros se comenta que la metodología utilizada para la época había sido bastante exhaustiva porque él dibuja los materiales que encuentra incluso a escala. Pero bueno, de ahí a que la metodología de trabajo sea la más correcta, pues bueno, la verdad es que del dolmen no queda prácticamente nada. Se excavó en la década de los 60, es una sepultura colectiva y presenta muchísimo desnivel en el terreno. Está constituida por cámara funeraria y corredor. En el caso anterior que hemos visto era un tolo, y en este y el siguiente que veremos pues sí que vemos la cámara y el corredor del dolmen. Tiene una extensión no demasiado grande, bueno, no llega a los 5 metros de diámetro, y el corredor en este caso, que normalmente tiene una orientación de oeste a este, difiere un poco y se dirige hacia el sur, cambia la perspectiva. La cronología que se le da, pues segundo milenio antes de Cristo, con piezas que en algún caso remontan a finales del tercero y otras que se escalonan en fechas distintas del segundo. Como hemos dicho, estos llegan a tener una ocupación posterior. Se dilatan algo más en el tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que las épocas o las denominaciones que nosotros damos muchas veces a los distintos periodos son bastante transitorios y no estarían delimitados ni parcelados. O sea, todo tiene siempre una influencia anterior y posterior, ¿no? Y van correlativos. Estos son algunos dibujos de la cerámica y de la lítica de la Sierrezuela, y aquí vemos algunas de las imágenes. Como veis, pues tenemos cuencos carenados, un plato de borde engrosado, son típicamente calcolíticos, y en estas dos de aquí, vemos las influencias de la cultura del bronce y argal. La de abajo es también carenada, con la base convexa, cóncavo. El galvo, desde la carena parte la zona más cóncava hacia la parte superior del recipiente, con labio biselado. Y la de arriba, que también vemos que es algo diferente, presenta una decoración de mamelones y bueno, de base recta, el cuello es corto y el borde sería plano. Se encuentra también, esto es parte de un fragmento de un ídolo placa. Está fragmentada, en una de las caras es lisa, pero en la otra presenta decoración burilada, hecha a base de buril, con formas geométricas. No se aprecia mucho la imagen, pero las tiene. Y esto de aquí, pues es una cuenta de collar. También
típicas de los ajuares votivos. Las aguilillas en Villanueva de Córdoba, lo mismo, han tenido estudios hace ya muchísimos tiempos y además cosas demasiado someras, no han entrado nunca en profundidad. Los Leiners los sitúan a 15 kilómetros al sureste de Villanueva de Córdoba. Es sepulcro de corredor también con cámara trapezoidal y hay dudas incluso de las propias dimensiones que tenían. En la tesis de Marfil Lopera encontraba que tenían las dimensiones de 2 metros de longitud por 2 de anchura y 1,5 de profundidad, 1,5 metros de profundidad. Y en cambio Leiner y Riesco, como veis, daban otras medidas completamente diferentes, de 3,90 metros de longitud por 2 de largo en la cabecera. Riesgo indicaba que la cubierta pudo ser un gran peñasco. Aprovechaban parte también siempre de la roca en algunas de los laterales, en este caso en la parte norte. Y los demás pues ortostatos dispuestos alrededor. Se ha estudiado el material de la zona y la máxima distancia más o menos desde la que extraían el material era unos 6 kilómetros alrededor. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que además de lo que hemos dicho la dilatada ocupación que ha tenido en el tiempo en esta zona, estamos hablando de que estos poblados no simplemente se enterraban allí, sino que vivían allí. Esas zonas de hábitat estaban ya más consolidadas, estaban seguramente aprovechando los recursos mineros que tenían alrededor, los naturales también, están cerca de afluentes de ríos y son, al fin y al cabo, vías de comunicación natural. Y bueno, podemos hablar entonces de que hay asentamientos y hay poblaciones cercanas como mínimo cercanas a donde se encuentran estos tipos de enterramientos. Estas son algunas de las imágenes antiguas. Las plantas, como hemos dicho. Y bueno, los materiales lo mismo, puntas de siles, puntas de flecha en siles, diferentes tipos de cuencos, cinerarios también, láminas, hachas, azuelas. Encontramos aquí también influencias del bronce pleno con esta urna cineraria de aquí, que es de forma globulada, y luego pues tenemos las carenas típicas del calcolítico. O sea que, como vemos, pues de nuevo tenemos la influencia de los diferentes tipos de ocupaciones que han tenido. ¿Qué queremos decir con estas imágenes de la rentabilización social? Pues además de las experiencias que se llevan a cabo en los museos, como esta, por ejemplo, que se puede considerar de rentabilización social de las investigaciones realizadas, creo que deberían complementarse con muchísimas otras actividades más, tanto organizadas en los propios yacimientos como de cualquier otra forma, como jornadas o tipo, no sé, de forma que se dé a conocer los yacimientos y las investigaciones que se han llevado a cabo en ellos, porque hay muchísima gente, o bueno, cualquier persona está viendo los materiales y no tiene por qué saber realmente qué es lo que está viendo, o sea, no reconoce o no ve el sentido de lo que tienen esas piezas, no saben cuál es su significado. Nosotros lo que tenemos que tratar es de interpretar ese patrimonio y esos conocimientos para que todo el mundo pueda entender la verdadera importancia de esos bienes, ¿no? Las definiciones, como siempre, son bastante generalistas y, bueno, en la Wikipedia nos dice que una rentabilización social, una actividad rentable socialmente, cuando provee de más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, independientemente de si es rentable económicamente para su promotor. Bueno, ¿cómo se mide esa rentabilidad social? ¿Cómo la podemos medir nosotros? Si es social, no tenemos ninguna muestra económica, ¿no?, que nos diga si estamos obteniendo el verdadero beneficio. Bueno, pues considero que se pueden medir con la implicación y el compromiso de las personas en cada una de las actividades. Participación en jornadas profesionales y dirigidas también al público en general,
En este caso he puesto unas imágenes de la jornada de megalitismo por el tema que fueron en Villanueva de Córdoba, que tuvieron también una afección muy buena, y la gente del pueblo, pues la verdad es que estaba encantada. Yo creo que es fundamental también que se involucren las personas de las zonas, ¿no?, donde está este patrimonio. La imagen en la que se ve la gente también es con la visita a uno de los dólmenes, y la imagen de abajo pues no podía faltar porque también demuestra un poco la implicación de la sociedad en este tema, que es el yacimiento arqueológico de Ategua, uno de los más olvidados y pues van olvidados por las administraciones y por los temas políticos por lo general, porque la gente está completamente sociabilizada con ello y con el tema. La misión de los gestores del patrimonio, entendiendo por gestores museos, administraciones, profesionales, presidentes y miembros de asociaciones culturales, debemos advertir qué le interesa a la sociedad sobre el conocimiento de un bien. Tenemos que tener claro qué es lo que ellos quieren saber, qué les interesa de su patrimonio. Y nosotros debemos ser intérpretes de esa cultura mediadora, que se encuentra entre el pasado y el futuro y que pretendemos que perviva y que conozcan los que vengan detrás. Con la frase de no respetaremos lo que no conozcamos, es algo que cae por su propio peso, pero llevamos años y años con lo mismo y con la misma problemática. Siempre encontramos expoliadores que van por el campo a intentar sacar las moneditas, siempre encontramos el típico que desconoce a lo mejor que una piedra forma parte de un dolmen y la utiliza como barrera en su terreno. Entonces muchas veces el problema no es solo que quieran hacer daño al patrimonio, si es que no lo saben, no saben realmente que están haciendo daño a ese patrimonio. Como hemos dicho antes, pues tendríamos que indagar en la concienciación social y, si consideramos preciso, pues realizar jornadas informativas, cursos de formación, talleres. La gente debe conocer cuáles son nuestras intenciones, porque muchas veces nos ven como extraños que vamos allí a revolucionar su municipio y luego nos vamos. Y ellos no han participado en ningún momento en esa labor de investigación en el patrimonio que les pertenece, que consideran incluso suyo, aunque sea de todos, pero es algo que en cierto modo les identifica por vivir allí y estar allí. Con la colaboración de esta gente, pues los propios vecinos, los resultados pues siempre serán más positivos. No debemos obviar cuáles son sus intereses, generalmente los gestores no somos de allí. Lo que os decía del conocimiento, vemos los tres conceptos: campo, árbol, piedra, que es algo tan lógico. Tú vas por el campo, te encuentras un árbol y ves una piedra, y si no sabes lo que es, le das una patada. Lo mismo, le estás dando una patada a algo importante, pero como es una piedra y no reconoces su valor, pues puedes destruirlo, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Nosotros estamos viendo que en la primera imagen que nos encontramos en una dehesa y la podemos identificar con el sentido real que tiene. En esa zona donde se crían los jamones, los cerdos, se crían los cerdos y luego pues algo muy importante en nuestra gastronomía, ¿no? En nuestra vida económica, en nuestra vida agropecuaria y evidentemente en la gastronómica. Pues lo mismo pasa con los dólmenes y con todo el patrimonio que tenemos. Si no lo reconocemos, no sabemos lo que es, pues difícilmente lo podremos valorar. Esa rentabilización social la podemos conseguir a través de dos vías: la difusión, que sería hacer llegar a la sociedad los conocimientos adquiridos y el resultado de nuestras investigaciones. Seremos intérpretes de nuevo de ese patrimonio. Estoy haciendo bastante hincapié en el tema de la interpretación, porque muchas veces obtenemos muchos datos de los materiales que investigamos, pero es que esos datos en un contexto no tienen sentido ninguno.
A mí de nada me sirve que me digas que el sílex tienen tanto por ciento de este mineral y un tanto por ciento del otro, si yo no sé en realidad para qué sirve eso. Entonces hay que adaptar esos contenidos siempre al sector que nos vayamos a dirigir. Tenemos que ofrecer la base argumental para que la sociedad que lo ignora entienda por qué debemos sensibilizarnos con el patrimonio y protegerlo. Estas imágenes son de algunos de este tipo de actividades, pero una labor algo más científica. La primera imagen es la participación en las jornadas unas jornadas que organizó la OTRI sobre turismo, donde no solamente intervinieron agentes de la universidad e investigadores, sino que había también empresas privadas que, bueno, intentaban en cierto modo pues poder rentabilizar también el patrimonio. La verdad es que estamos en unas circunstancias bastante complicadas ahora mismo. La mayoría de los proyectos de cultura se desarrollaban siempre a través de las propias instituciones y con recursos económicos del Ministerio, de la Junta, pero creo que tenemos que cambiar un poco el chip, intentar hacer partícipe a la inversión privada también en este tipo de cosas, porque rentabilidad puede tener, no solo socialmente, evidentemente. Y creo que es necesario que apuesten por este tipo de iniciativas. Vemos también imágenes de la participación en las jornadas sobre Ategua. También se reunieron distintos expertos en diferentes temáticas de la gestión del patrimonio arqueológico, con el fin pues siempre de que unos y otros podamos aprender de las experiencias de los demás y nos sirvamos, por supuesto, de los mejores resultados y también podamos tener en cuenta las problemáticas con las que ellos se han encontrado. Al final este tipo de actividades pues consisten en, por una parte, en dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo, pero en otro también es un aprendizaje mutuo entre todos los que siempre participamos. La educación incluye unas palabras de Arturo Pérez Plaza, una persona bastante involucrada que, como veis, da una importancia bastante amplia al tema de la educación, pero bueno, diciendo un poco de crítica, él ha estado en una situación administrativa en la que podría a lo mejor haber tomado, no sé, alguna decisión más acertada en temas de educación y tampoco lo han incluido de ninguna manera, ¿no? Como decíamos, este trabajo dice que debe acercarse a la sociedad, que hay que difundir no solamente, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no?, en la vitrina del museo, los materiales, sino que a la gente le interesa saber cómo se investigan esos materiales. Si una persona puede entrar a ver no sé, el área de conservación del museo y ve cómo están trabajando, pues le llama incluso más la atención, ¿no? Quieren conocer todo ese proceso. Y aunque no puedan entrar directamente en esa área de conservación, pero a lo mejor sí tener información sobre cómo se lleva a cabo toda esa labor de investigación, pues puede resultar bastante grato. Critica en cierto modo que ni siquiera en la legislación se incluye nada del tema de la educación, perdón. Que yo creo que en nuestros días deberían meterse aspectos de este tipo en los grupos escolares más bajos, para que ellos mismos puedan ir desde pequeños aprendiendo a valorar ese patrimonio. La única vía razonable y real para conseguir la valoración social y positiva y una protección efectiva de los bienes es la educación. Estas son palabras de María Ángeles Querol, que lleva también bastantes años, bueno, una de las máximas gestoras del patrimonio, y es profesora de universidad, y lo mismo, pues es que es necesario que nosotros, como profesionales en este caso, intentemos formar a otros profesionales para que ellos mismos, como por ejemplo los profesores, para que en este sentido ellos puedan también enseñar a sus alumnos. Quería exponer también imágenes sobre
sobre diferentes actividades que realmente demuestran esa rentabilización social y esa involucración, esa participación activa de diferentes grupos, ¿no? La primera es relativa a un congreso internacional que celebramos en la Universidad de Córdoba sobre ciudades históricas del patrimonio mundial. Se llevaron a cabo actividades paralelas con escolares de educación primaria y secundaria. Se hicieron algunas actividades allí en la Facultad de Filosofía y Letras y otras por el casco histórico de la ciudad, pretendiendo pues que esos niños conociesen el patrimonio desde cerca y lo disfrutasen, sobre todo eso, que lo disfruten, lo conozcan y si algún día pues lo puedan valorar. Esta imagen de aquí es del Museo del Pastor. Tenemos aquí a su director, Paco Godoy, que realizan también muchísimas actividades en las que participa muchísima gente. Es uno de los museos más dinámicos que hay en la provincia de Córdoba y la participación ciudadana es impresionante. En esta imagen aparecen las mujeres de la Asociación de Mujeres de Villaralto, y esta otra de aquí es de otra actividad relacionada también con el Museo del Pastor, donde eran los niños los que contaban la experiencia eran en este caso los guías del museo. Eran ellos quienes explicaban las diferentes vitrinas y salas allí expuestas. Desde luego, ya no es solo el conocimiento de esos niños, los padres cuando estuvieron allí y contaron sus impresiones decían: es que nosotros solamente vinimos cuando abrieron el museo y no lo hemos vuelto a ver. Había algunos que ni siquiera habían ido nunca. Y a raíz de la actividad con los niños participaron, disfrutaron muchísimo y dijeron pues que habían visto que el museo es dinámico, además aparte de tener exposiciones permanentes, que está en constante cambio. Y hay exposiciones temporales y hay cosas diferentes siempre y actividades novedosas. Entonces empezaron pues a involucrarse también más en ese tipo de acciones. Otra también muy interesante con los pastores de allí, en relación al Museo del Pastor, pues un ciclo de conferencias donde eran estos los que contaban realmente su experiencia y el verdadero significado de por qué había un museo de pastoreo allí en Villaralto. Entonces esa involucración, pues de nuevo es la que se necesita o se requiere para rentabilizar socialmente el patrimonio. En esta imagen tenemos un grupo de una asociación de enfermos esquizofrénicos a los que de alguna manera pues también intentamos hacer llegar el patrimonio. Diseñamos una ruta, en este caso hicimos una que ya había diseñada por el Ayuntamiento de Adamuz, la Ruta del Agua, y bueno, como veis se hizo senderismo y se fue reconociendo pues todo el patrimonio que había allí en la zona. Y esta última imagen está en relación con la primera, con el Congreso Internacional, donde los niños pues veían también otras zonas patrimoniales de Córdoba, ¿no? En este caso los patios. ¿Qué debemos hacer pues para rentabilizar socialmente el patrimonio? Debemos tener una estrategia conjunta de puesta en valor, ofrecer actividades complementarias que nos ayuden a comprender ese patrimonio y debemos ampliar horizontes, tener tanto estrategias conjuntas con las administraciones, no trabajar solos en una línea, sino intentar apoyarnos de todos los ámbitos y sectores que están trabajando ya en esas distintas actividades o en esos distintos sitios patrimoniales, y luego hacer estrategias individualistas para sensibilizar a la población local, donde sean ellos los que sean realmente partícipes de esa actividad y sean los que incluso tengan la iniciativa y tengan propuestas. Nuestra misión, por tanto, es la de rentabilizar nuestro patrimonio, sacar el máximo partido a los recursos con los que contamos, aprovechar las sinergias ya consolidadas, como acabamos de decir, y contar con el personal más cualificado. Por supuesto, también me gustaría incidir aquí en la necesidad, como hemos dicho, de la financiación para la rentabilización de nuestro patrimonio, que no nos limitemos a
a depender de los ministerios, de los ayuntamientos y de las subvenciones. Que intentemos buscar financiación privada, que siempre se pueden poner en conexión y nos ayudará a rentabilizar económicamente y socialmente más el patrimonio. Muchas gracias.